Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda parte de la serie de seminarios Fostering the Next Generation of Researchers in Health Disparities. Esta es la segunda parte que va a tocar el tema de las metodologías de investigación para disparidades en salud. Nuestro recurso es el doctor Ángel Mauricio Mayor. Él es profesor asociado del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Central del Caribe y colabora con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Tiene un grado en Medicina de la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, Colombia, y una maestría en Ciencias con especialidad en Epidemiología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Fue parte del primer curso de verano de disparidades de la salud del Instituto Nacional de los Institutos Nacionales de Salud para Minorías y Disparidades en Salud de los Institutos Nacionales de Salud en Maryland. El doctor Mayor tiene un amplio trasfondo y experiencia en el estudio de la enfermedad de VIH-Sida y en las condiciones relacionadas, incluyendo infección de hepatitis C, cáncer, enfermedad renal y diabetes. Ha sido investigador activo y coinvestigador principal del Centro de Investigación de Retrovirología y ha sido partícipe con su investigación colaborando tanto en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente. Fue uno de los investigadores principales del Centro Comprensivo para el Estudio de las Disparidades en VIH en Puerto Rico, que es una subvención de NIH, y ha colaborado en el diseño, la creación y la puesta en práctica del curso Disparidades de Salud, un acercamiento a la investigación, que es un esfuerzo de colaboración de varios institutos educativos en Puerto Rico y Estados Unidos, y RTR adicional. Como parte de su carrera en investigación, tiene varias publicaciones como primer autor y como coautor en revistas nacionales e internacionales. Aquí les presento al doctor Mayor. Buenos días, realmente es un placer estar con ustedes hoy. Vamos a tratar de hacer un vuelo de pájaro, como dice, de un tema que es muy extenso, que tiene muchas divisiones, que es la metodología de investigación en disparidades de salud. Las metodologías de investigación para solucionar un problema casi siempre son, déjame ver acá, son las mismas. Déjame ver por qué no corre esto. ¿Qué pasa? No baja. Perdóname acá. Va con esto. Ok. Acá. Ok. Son similares, así que lo que vamos a ver se puede basar o tener como fondo cualquier investigación, principalmente investigaciones que van dadas a solucionar un problema. Antes de comenzar la charla, quiero hacerles una aclaración que a veces se hacen investigaciones en condiciones que son dispares y estas investigaciones no necesariamente van dirigidas a evaluar cuál es la causa de la disparidad o a resolverla, y estas no son las condiciones que vamos a tratar acá. Nosotros el tipo de investigación que vamos a hacer es la evaluación de una disparidad en salud y cómo la podríamos eliminar, que es la meta de NIH, o reducir dentro de la población vulnerable. ¿Okay? Antes de comenzar en lo que sería una definición de Health Disparity, tenemos que definir qué es salud. ¿Sí? Salud no es meramente la ausencia de enfermedad, es un estado como tal donde ya se hace un elemento de bienestar tanto físico, mental y social. Por lo tanto, tenemos diferentes aspectos que están influenciando la salud de la persona. Es un derecho, por lo tanto todas las personas tienen que tener un grado de salud aceptable y no debe haber una discriminación por algún tipo de variables o algunos factores de algún tipo de población, ya sean variables de religión, creencia, a nivel socioeconómico u otro tipo en parte de etnias. Es esencial para que tengamos elementos de paz y seguridad, por lo tanto tenemos que haber una colaboración constante entre la persona, la sociedad y las partes del Estado. Es un Estado importante y un derecho que tenemos. Vemos que ya, como decimos, es un Estado, tiene múltiples dimensiones y múltiples aspectos que lo están determinando, y tenemos, además de la ausencia, como dije, la ausencia de la enfermedad, de elementos sociales y la parte de psicología de la salud.
Este es el concepto general, cómo tenemos que tener a nivel de salud un balance entre todas estas esferas, las esferas individuales, que es la persona como tal, los elementos que tiene la persona para determinar la salud, su relación con su medio ambiente inmediato, que sería todo los elementos de comunidad, elementos de trabajo, vivienda, vecindario, y todos los elementos de la sociedad donde está esa comunidad. Y cómo estos elementos interactúan, yéndolos a buscar que sea estable, que los elementos de salud, el acceso a salud, el tipo de salud, el tipo de prevención, que desde ahora empezamos a nombrar prevención como prevención primaria, secundaria y terciaria, no meramente como prevención primaria. Prevención primaria, que es antes de la enfermedad, antes de la persona tenga la enfermedad. Secundaria es cuando tratamos de detectar tempranamente la enfermedad para que no haya un daño de la condición. Y terciaria es cuando la persona ya tiene la condición y tiene un grado de desarrollo de la condición y tratamos de limitar los daños de la enfermedad. Por lo tanto, todos esos factores van haciendo una interacción continua y intercalada entre ellos para mantener la salud o crear diferencias o alteraciones de este balance. Lo mismo acá. Entramos en lo que es una disparidad en salud. ¿Quién me podría dar una ayuda para lo que sería disparidad en salud con lo que vemos acá? Alguien podría, si quiere, comentar o ser así de los que les gusta hablar durante las presentaciones. Porque es una diferencia, una variación o una inequidad en la presencia de una condición. Lo que es la incidencia o la prevalencia, una diferencia en el outcome de la enfermedad, lo que pasa con la enfermedad, una diferencia en el acceso a los niveles de prevención, entendiéndose acá como principalmente los de prevención primaria, y a nivel de tratamiento sería la prevención secundaria y terciaria. ¿Sí? Esta diferencia, para que sea una disparidad en salud, tiene que tener unas características específicas, porque hay diferencias que no son realmente disparidades como tal, en el enfoque del estudio de una disparidad para resolverla, y es que son diferencias que sean injustas e inaceptables, y realmente que están parcializadas específicamente a un grupo. Y el grupo, estas diferencias pueden tener también una característica que pueden ser mutables o pueden ser evitables, y están dirigidas a un grupo principalmente vulnerable y están más propensas a tener la diferencia negativa de la condición. ¿Okay? ¿Qué es lo que es una diferencia no justa? Pues estamos infringiendo un elemento de un derecho a que todo el mundo tengamos los mismos estándares de calidad en cuanto a la salud. Obviamente, los estándares para todos tipos de prevención. Que haya un intento de discriminación, o se haya discriminado como tal. Al tener esta discriminación, pues ya hay un elemento de base, puede ser consciente o inconscientemente, y el hecho de que existe una población vulnerable. Y las poblaciones vulnerables las hacemos por definiciones de características que pueden ser discriminantes o marginales a un grupo específico de factores, que pueden ser factores socioeconómicos, étnicos, de características de aislamiento o características de unas limitaciones físicas o mentales de la población general. ¿Okay? Cuando se empezó a definir los elementos de disparidad en salud, inicialmente internacionalmente se hablaron de diferencias dadas principalmente por cambios socioeconómicos. Ya en el 99 los Estados Unidos, en el grupo de investigación, entró a evaluar diferencias relacionadas, además de lo socioeconómico, con raza y etnia. Para el 2010, que ya estábamos actualizando lo que son lo que se quería, los estándares que se hacen por el Health People del 2010, introducen otros elementos a nivel de la definición, además de la parte socioeconómica y la parte que habíamos dicho etnia anteriormente, y empiezan a introducir elementos de localización de las poblaciones y orientaciones o tipos de actividades de la población, orientación sexual, como elemento discriminador. Posteriormente ya el NIH une y pone el término de una población vulnerable, incluyendo todos los factores que habíamos visto anteriormente. ¿Okay? Cuando estudiamos salud,
tenemos que medirla de alguna manera. ¿Y cómo medimos la salud? Es utilizando lo que son los indicadores de salud. Vemos la mortalidad, las tasas de morbilidad, las expectativas de vida, las causas de muerte, y esto lo tomamos nosotros como herramienta para medir qué está pasando dentro de la población o cómo está presentándose el estatus de salud dentro de los grupos, tanto de la población como dentro de los diferentes grupos diferentes que existen dentro de las poblaciones como tal. ¿Okay? Aquí tenemos unos ejemplos de unas diferencias de salud que no son aceptables, no son justas, y las vemos principalmente en grupos afroamericanos, donde vemos que la mortalidad y morbilidad son mucho más altas en relación a los Estados Unidos, mucho más altas que las minorías, que otras minorías, y que el elemento y el grupo de personas de la etnia blanca americana. Los hispanos también tienen un poquito más de incidencia y de prevalencia en condiciones de hígado, diabetes e hipertensión cuando se comparan versus la gente blanca no hispana en los Estados Unidos, y los indios o los nativos americanos y la gente de Alaska tienen también mayor tendencia a tener unos elementos de morbilidad y mortalidad más altos en diabetes, obesidad, en condiciones que deben ser prevenibles fácilmente cuando se comparan contra su grupo blanco. Por lo tanto, estamos viendo que aquí hay una diferencia de salud, y es una diferencia que no debería presentarse porque en su gran mayoría son condiciones que pueden ser prevenibles. Existen algún tipo de prevención para que el nivel de presentación de la mortalidad y morbilidad sea controlado, y sea controlado de una forma justa y bien equitativa en toda la población. ¿Okay? Cuando entramos a los estudios de disparidades, lo primero que hacemos, el primer enfoque es determinar si existe una disparidad, no meramente si hay una diferencia en salud, y vemos todos los datos que podemos obtener a través de los indicadores de salud, condiciones prevenibles, mortalidad, incidencia, prevalencia, y vemos todos esos elementos. Después vemos si utilizando los elementos de los factores que están relacionados con la presencia de la diferencia en salud, esta diferencia es una diferencia injusta, es aceptable, inaceptable, es una diferencia que se puede o se pudo evitar o se puede cambiar, y si de momento estamos determinando un grupo que está más vulnerable. ¿Y por qué está más vulnerable? Entonces ahí tenemos que conceptualizar lo que es la disparidad en salud. Tenemos que ir a ver las diferencias y explorar cada uno de los factores que de una u otra manera puede estar afectando esa diferencia dentro de grupos como tales. Por lo tanto, vamos a ver, como dijimos, la población vulnerable, que es quién, el cómo y por qué, es cómo están estos factores que son determinantes de salud influenciando a que haya una diferencia, y la parte de temporalidad a veces se evalúa cuando uno quiere ver diferencias a través del tiempo debido a algún tipo de intervención o a algún tipo de complicación o variación de los servicios de salud en grupos específicos. ¿Okay? Entonces tenemos el concepto de salud, disparidad y salud, y todos estos términos o estas definiciones se van a basar sobre tres tipos de factores principalmente. Los factores que van a determinar el paciente, los factores de los proveedores y los factores organizacionales, que como vemos más o menos a nivel de la gráfica que les mostraba la distribución de salud, pues los elementos del paciente, la parte de los proveedores que están en otro lado y la parte organizacional, todo donde está el paciente viviendo como comodidad, o el elemento donde vive o donde el paciente habita como parte de un todo, de una población general. ¿Okay? Dentro de los factores personales, pues tenemos que revisar elementos biológicos. Ya determinamos que existía una diferencia que era injusta, entonces queremos ver realmente si hay alguna evaluación o algún tipo de factor biológico que es el que está causando esta disparidad, está causando que haya menos prevención primaria en un grupo, que haya una prevalencia mayor de una condición, una incidencia mayor o una mortalidad mucho mayor en una condición. Diferencias en género.
el ser hombre, mujer, transexual, puede producir que el acceso al servicio de salud pueda ser afectado. Puede producir que el acceso a la educación se afecte, que indirectamente o a largo plazo puede hacer que el tipo de servicio de salud que reciba la persona, en este caso la mujer, sea diferente a su contraparte, que sería el hombre. Personas de transgénero entraríamos con problemas de estigma. Aquí yo les voy a presentar diferentes factores y a veces se van a repetir, porque son factores de la persona, biológicos, y a veces son factores del proveedor que se interactúan. ¿Okay? Otro factor es la edad. Cuando tengan preguntas o duda, un comentario, en confianza me paran. La edad, grupos extremos, principalmente personas mayores, personas menores, el acceso de salud puede variar. Gente que no puede producir, la persona mayor, si no tiene una cubierta de retiro eficiente, está entrando a un proceso de envejecimiento donde los elementos de mortalidad son más fuertes que en edades productivas y jóvenes donde están más sanos. Podemos llevar un grupo que no tenga acceso al servicio de salud o que no pueda, por limitaciones físicas o mentales, no pueda llegar a niveles de prevención, a buscar su elemento de tratamiento o prevención de la condición. La parte genética, epigenética, principalmente sería la parte genética, es lo que tenemos como tal. La epigenética es todos los elementos fuera de la información que llevamos en los cromosomas, que nos ayuda a expresar esa información. Esos factores ambientales de localización de la persona, exposiciones a X o Y factores que no son sanos, que pueden estar más relacionados a pobreza o trabajos que no están bien compensados y hacinamientos, eso puede estar desarrollando en un proceso la mala expresión genética y la puede hacer sistemáticamente a unos grupos vulnerables. Discapacidades o enfermedades mentales y físicas. Personas que están enfermas o que tienen físicamente o tienen una enfermedad mental, pues tienen una deficiencia tanto en la parte de vivienda, educación, trabajo, y todo este elemento, si no están compensadas a nivel de los cuadros de política y de servicio público, pues son personas que están más propensas a tener menos calidad de servicio, menos calidad de prevención de las tres prevenciones, produciéndose una mayor incidencia y prevalencia de las enfermedades, causándose una disparidad. La parte racial, que principalmente son las características, la parte de dónde vienen, la parte de etnicidad, que etnicidad ya envuelve cultura, conocimientos y lenguaje, pues pueden también causar que haya una limitación en el acceso al servicio preventivo de la salud. En Puerto Rico no tenemos tanto este problema, pero en Estados Unidos sí lo tenemos un poquito más, porque aquí la gente que migra o que viene de otras partes normalmente se entra fácilmente al español. En Estados Unidos hay más complicaciones, hay migraciones, migraciones culturales son totalmente diferentes, así que muchas veces esos elementos, estas diferencias en lenguaje y cultura evitan que las personas de determinadas características busquen los diferentes tipos de prevención o lleguen tarde a buscar la prevención. ¿Okay? Paralelo a esto va lo que es la aculturación, cómo la persona que viene de otra cultura entra dentro de la cultura a la cual está llegando, se incorpora y hace parte de la cultura. Trae conocimientos, pero sus conocimientos o sus creencias las puede variar. Muchas veces tiene barreras, aumentan las barreras porque ella viene con una aculturación y está totalmente aislado de lo que es la comunidad general. Crea un subgrupo que se hace vulnerable a que no tenga acceso a los niveles de prevención, por lo tanto su salud se va a afectar. Pues la parte de ingreso, educación, que ya lo habíamos visto con los factores anteriores, son esenciales tanto el ingreso como la educación para asegurarse realmente un acceso a un servicio de salud adecuado y oportuno. Y el acceso de salud, que indirectamente se relaciona con la parte de salud, con otras partes que habíamos visto anteriormente. Entonces, todo esto dentro de la persona. Además de estas partes biológicas, tenemos las partes de conducta y estilos de vida.
preferencias sexuales. Eso muchas veces las personas pueden ser preferencias sexuales y orientación, pueden ser estigmatizadas y pueden recibir un tipo de servicio totalmente diferente de una persona que no apruebe este tipo de diferencias, o una política o un mismo país que esté en contra de estas preferencias. La parte de hábitos de dieta, importante, gente que mantiene unos elementos alimentarios que sistemáticamente, por costumbre o por cultura, se han mantenido y que no son sanos, pues son personas que están aisladas y son más vulnerables a tener determinado tipo de condiciones. La actividad física del paciente, de la persona, es importante, y la actividad física va a depender de factores organizacionales también, tanto de donde esté la persona viviendo, qué espacio físico a sus alrededores puede tener para desarrollar la parte física, como la parte de soporte de la comunidad y del gobierno para fomentar la actividad física como tal. Factores de riesgo, pues ya sabemos la parte de otros estresores, alcohol, acceso o relación directa con ambientes tóxicos o contaminantes que pueden relacionarse con los otros elementos que había mencionado anteriormente: baja educación, bajo income, bajo elemento de prevención, alcohol. Muchas veces dentro de las poblaciones más vulnerables y más pobres, el alcohol es más accesible en liquor stores dentro de la población que está viviendo, dentro de la parte física ambiental que está viviendo la población, que en personas de un estrato económico más elevado, donde a su alrededor, donde vive una parte donde la parte del alcohol, la accesibilidad del alcohol es mucho más limitada. El área de donde vive la persona, rural o urbana, es importante, principalmente los casos en la parte rural, pues serían los hacinamientos y vivir en áreas donde podemos tener factores de riesgo acumulados, unidos a un ingreso económico bajo. Y en la parte rural, pues lo que tenemos es aislamiento. Estas personas están aisladas y no pueden tener un acceso fácil a los elementos de prevención. Dentro de la parte de los proveedores, pues hay que ver si existe un servicio de salud, un proveedor, alguien que les dé algún tipo de prevención primaria y secundaria, si este servicio de salud es óptimo o subóptimo a la población vulnerable. Hay unas poblaciones específicas, si vamos a personas que no tienen un ingreso alto, pues van a estar a un servicio de salud público que está sobrecargado, y posiblemente el servicio de salud de este grupo de personas no es tan óptimo como una persona que llega a un médico que paga y tiene un periodo más prolongado de consulta, tiene acceso a laboratorios y pruebas más específicas que de otra manera no lo tiene. El acceso dentro de la comunidad a servicios de salud, principalmente en comunidades aisladas, ¿cómo se puede llegar a este? La subutilización de servicios que se puede presentar, puede haber dentro de una comunidad un elemento de servicios, ya sea por ignorancia, por miedo, por verlo como algo que es un peligro contra otros elementos, no de la salud, sino de identificación. La persona no asiste o no busca estos elementos de prevención. Tomamos como por ejemplo las personas ilegales, personas que no tienen un estatus migratorio. A este momento se pone el elemento un poquito más crinky porque estamos con un presidente que está teniendo una posición más en contra de elementos de migración. Por lo tanto, esta gente siente miedo y no busca el servicio médico rápido, y puede ser que llegue cuando esté complicado. Evita ese elemento. Por lo tanto, son poblaciones vulnerables. Dentro del proveedor, pues no acá, principalmente en Estados Unidos, cuando la competencia cultural es una barrera. Sí, el proveedor puede ser que no hable inglés, solo hable inglés y no hable otro idioma. Y si llega una persona que viene hablando afgano, español o alemán, no tenga esa facilidad de comunicarse con el proveedor.
tanto para hacer prevención primaria, secundaria y terciaria, y cada vez lo vemos más frecuentemente y son banderas que se alzan. Estas poblaciones pues son poblaciones que crean vulnerabilidad. La comunidad, cuando tenemos comunidades que no tienen mucho elemento en la participación de las decisiones dadas por el médico. Las personas llegan cuando tienen, hay proveedores que únicamente van y le dan al paciente el diagnóstico, le dan los elementos de tratamiento, pero nunca discuten o hablan lo que puede estar pasando, y hay una comunicación entre el proveedor y el paciente. Eso se produce en determinados grupos que crean vulnerabilidad y son más vulnerables a que el manejo no sea el adecuado, porque pueden haber malas interpretaciones y falta de ayudar o colaborar en la decisión que se va a tomar en cuanto a la salud del paciente. Pues también tenemos dentro de los proveedores los elementos de estigmatización, que los habíamos nombrado por orientación sexual, por estigmatización puede ser del origen que viene, se crea un estigma, y el proveedor puede ser que sistemáticamente esté dando un servicio diferente a un grupo de personas especial debido al estigma que está creando contra ese grupo. Aquí nosotros podemos ver, no sé si se ve bien en la laminita, vemos unas alteraciones de lo que son los tipos de seguros que pueden tener la persona. Esto es una data que se saca del CDC de cómo varía el acceso a los servicios públicos y a los servicios de salud privados y a los no aseguración de personas según el ingreso al cual pertenece la persona. Si vemos la parte superior que dice below 1, pues por debajo de 100, perdón, son personas que están por debajo del grado de pobreza de Estados Unidos, y se dan cuenta, vamos a coger el 2012-2013, que es vemos un cambio dentro de los 2 años que estamos viendo, pero en este último, que la tendencia es similar, vemos que hay un alto número de personas que no tienen seguro, un 32%, no tienen seguro médico. El seguro público es el que lo cubre principalmente, y los seguros privados y seguros dados por el trabajo pues están por debajo del 15%, del 16%. Cuando vamos aumentando en el acceso, la probabilidad de que las personas tengan un mejor ingreso, vamos viendo que se va invirtiendo. Sí, los accesos a seguros médicos privados. Perdón. El asunto del Obamacare en los Estados Unidos, no recuerdo en qué año fue que se estableció, pero ¿ha habido alguna mejoría en este acceso? ¿No hay estadísticas al momento? Al momento no las tengo, pero debe haber un cambio en ese momento. Esto tenemos acá 12-13, Obamacare estuvo entrando como en el 14-15, puede ser. Pero hasta ahora lo que yo tengo de CDC que encontré fue 12-13 a este momento. Porque sería interesante ver si el Obamacare realmente ha sido un cambio. Que ese es el estudio de tendencia, que aquí lo estamos viendo en 2 periodos, pero podríamos incluir el nuevo cambio a ver cómo eso afectaría. Sí, ha hecho cosas, lo que pasa es que está saliendo. Exactamente, y eso Parece que el acceso a vacunas y vacunarse sí aumenta otras cosas, pero es que está saliendo. no, sí, entonces elementos que van a esperar a que pase el tiempo para realmente medir el efecto. Es como la vacunación del HPV, que estamos ahora haciendo, pero realmente el efecto lo vamos a empezar a medir en 15 o 20 años. Pero en sí esta gráfica lo que me interesaba mostrarles es que vea cómo cambia el proceso del acceso de salud una vez la persona tiene mejor acceso en cuanto a nivel económico. Ya vemos abajo que son personas que tienen 400% más del salario mínimo. Vemos que realmente las personas que no tienen seguro médico es un 4%, que no sé de dónde sale, pero está muy bajito. Y en la parte pública, revisa un elemento público, es únicamente el 5%. Y si lo comparamos con el que son debajo del nivel de pobreza, vemos que es el 32% que no está asegurado. Por lo tanto, en sí está determinándose esa vulnerabilidad al acceso de salud debido al ingreso o al tipo de entrada económica de las personas, ¿no? Esto va similarmente con este mismo informe en el cual vemos los niveles de ingresos de salud y se relacionan con el
no tener un costo de salud o recibirlo tarde, no recibir o recibir tarde un servicio de salud, y vemos como el % de no tenerlo es mucho más alto en personas que están con un nivel socioeconómico más bajo que las personas que tienen más recursos económicos y pueden llegar a tener esto. Pasa lo mismo con a nivel dental, que es la gráfica de la derecha. Ok. Pasamos ya a la parte organizacional. Organizacional sea todo lo que está paralelo a la parte de persona, a la parte de los proveedores, y en la parte organizacional tenemos elementos físicos y la parte del ambiente social. El ambiente donde vive la persona es importante. Disparidades se pueden presentar o se pueden relacionar con vecindarios que tengan elementos de parques, de ventilación, que estén cerca a fuentes de cargas de energía alta, o pueden estar cerca a fábricas o a elementos de contaminación. Casi siempre estos vecindarios que no tienen estas características se presentan más en poblaciones de bajo acceso. Esto puede ser un elemento que puede causar la disparidad. El ambiente rural y urbano, que ya vimos, la transportación. Existe transportación que está dentro de la parte rural y urbana, pero puede englobar dentro de la misma parte urbana. ¿Qué transportación existe dentro de diferentes áreas de la misma ciudad? Hay personas en áreas que no tienen transportación y necesitan tener un carro para moverse al proveedor de servicio, o no pueden hacerlo porque son incapacitadas y tienen limitación. Existe un elemento en este tipo de población que puede cubrir esto, y si no lo existe, pues puede llegar a producir dentro de las características de la población vulnerable un factor que lo arrastre. La parte del trabajo, que es los elementos del trabajo, dónde está el trabajo, factores de riesgo de trabajo que se relacionan indirectamente con su preparación y con su acceso a la educación. La parte de comunidad, donde está la persona, otra persona organizacional es la comunidad. La comunidad que está es una comunidad educada, es una comunidad que tiene algún tipo de involucrarse en los elementos de problemas de salud, involucrarse en la salud, tiene algún tipo de empoderamiento para crear algún tipo de política y algún tipo de cambio que esté relacionada con su comunidad, tienes algún tipo de bases de intervención, de coaliciones o comités. ¿Está organizada? No está organizada. Comunidades organizadas que presentan alguna vulnerabilidad y pueden presentar algún tipo de disparidad tienen una mayor probabilidad de tener éxito en la disminución de las disparidades dentro de su comunidad. Parte política, pues el gobierno, las partes públicas, las leyes que determinen que haya mayor acceso a salud, mayor acceso a condiciones favorables, mayor acceso a educación, reducir el racismo, la oportunidad de trabajo, que indirectamente, que ya vimos otros factores, tener la oportunidad, estar preparado, si el trabajo está adecuado, si el trabajo es remunerado correctamente y si nos da o no nos da algún tipo de servicio de salud que esté complementando nuestro elemento de salud. La parte de leyes, la interacción de comunidad, la parte de las mismas, existen organizaciones que estudian la parte de salud, organizaciones que se unen, organizaciones privadas, industria, existe algún elemento de academia o comunidades que estén envueltas en los seguimientos de cualquier problema de disparidad. Todos estos elementos nosotros los evaluamos una vez determinamos que está la diferencia, que es una diferencia injusta, medimos los factores para crear un marco conceptual, un modelo para ver qué elementos pueden estar afectando o interrelacionándose entre sí para crear que una población vulnerable tenga mayor propensidad a tener una condición, mayor incidencia, menos servicios de salud, menos prevención. Todos esos elementos se juegan. Este es un esquema general. Normalmente cuando uno va a ver estos modelos, los modelos salen flechas de todos lados, son mucho más complicados, aquí es más sencillo para mostrarlo porque hay unas interacciones constantes, como ustedes
pudieron presenciarlo durante el momento en que les iba hablando de los factores que se interrelacionaron unos con otros. ¿Ok? Pues cuando hacemos la investigación en disparidades, inicialmente para hacer todo este elemento de la conceptualización nos basamos en estudios observacionales principalmente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores? Y nos vamos a todo lo que es observacional, estudios descriptivos, un caso control, estudios de corte. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo evaluamos y qué elementos están determinando a la disparidad? Si tenemos estas diferencias en salud, ¿ustedes cómo abordarían esto como un problema de una disparidad en salud? ¿Cómo las abordaría? ¿Ustedes ven esta diferencia? ¿Pasarían a un estudio de disparidad en salud? El título dice diferencia en salud. Hay cosas como la primera que usted está poniendo ahí, eso es, eso nunca va a cambiar. Las mujeres tienen problemas que los hombres nunca los van a tener. Ok. Acuérdate que lo primero que tenemos que hacer a ver una diferencia es ver que cumpla las leyes de una health disparity. Esto es lo que quiero que vean acá, ¿no? Que me digan, esto no es una disparidad en salud. Esto no es injusto, no puede ser cambiable. No cumple con esos elementos de riesgo porque estamos teniendo población no vulnerable en este momento, ¿sí? Hay que tener una población vulnerable para nosotros. Vemos la diferencia, pero lo importante cuando queremos tratar una disparidad en salud es tratar y corregir la población que está a riesgo, ¿sí? Para que ella se nivele con la que está mejor. No vamos a hacer lo contrario, que los que no están a riesgo, pues bajarlo, ¿sí? O elementos que no es justo, como tal. ¿Ok? Pero todas esas que usted hace no están en la Pues eso es diferente porque cómo tendrías que hacer un cuidado prenatal más específico a las niñas que a los niños. Porque es difícil variar, realmente no podemos decir que es injusto, que puede ser variable fácilmente y que el grupo vulnerable pues son las niñas, pues son elementos que no cumplen ese elemento, no caen dentro de ese elemento de disparidad, que son elementos puede ser que uno le puede decir sí, no, sáquele las 4 patas al gato, pero en sí, lo que quiero mostrarles a ustedes es que cuando vemos estas diferencias, no todas las diferencias en salud son disparidades. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos otra diferencia. ¿Ok? Es una diferencia importante. Tenemos lo que es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil siempre ha sido uno de los indicadores de salud más importantes para ver el bienestar de una población, la parte de salud. Si hay una mortalidad infantil alta, la parte de salud dentro de la población es mala. Entre más baja sea la mortalidad infantil como indicador de salud, está dándonos un punto importante. Aquí vemos estos de Estados Unidos, unos datos de Estados Unidos y vemos a nivel de, no sé si está acá, esta es población de todo Estados Unidos y vemos 2 líneas por encima. La mayor es la parte del grupo afroamericano, la segunda es de la parte de indios y de gente de Alaska. Esta es la que dije total y aquí entre puntitos, entrecortado en la parte blanca y encima de ella está la parte de hispanos. Entonces vemos ahí qué podemos decir en base a esto. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué población es más vulnerable a tener una disparidad? Vamos con los negros, ¿no? Los afroamericanos están mucho más vulnerables, después le siguen la parte nativos y vemos que los hispanos estamos relativamente igual. Pero ¿qué pasa cuando vemos esto acá? Es la misma data un poquito más prolongada. Tenemos la misma tendencia, pero vamos a la parte hispana. ¿Qué vemos dentro de la parte hispana? ¿Qué nos llama la atención? Puerto Rico. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Vemos unas tasas que están subiendo, se están por encima de la media de la población. Hay un elemento que puede estar causando aquí algo de disparidad. Dentro del grupo hispano, ¿sí? Tenemos que verlo. ¿Será que el acceso al cuidado prenatal
En puertorriqueños es diferente. Hay que tener en cuenta de dónde vienen los datos, pero estos son los datos del CDC. Sí, a veces los datos uno los puede interpretar mal, pero esto viene del CDC y es con lo que vamos dictando las políticas de manejo. Okay. Nuevamente seguimos investigando, podemos utilizar la parte de mapeo importante para ver dónde se están presentando alteraciones de la prevalencia e incidencia, para ver si hay elementos tanto de persona, de comunidad, económicos, de transporte, que se estén relacionando con algún tipo de mayor presencia de una condición o menor prevalencia de prevención. ¿Okay? Aquí tenemos la expectativa de vida, que vemos principalmente que la gente afroamericana tiene menor expectativa de vida. Vemos que los blancos, tanto hombres y mujeres, tenemos una expectativa de vida un poco mejor que, los hispanos, que los blancos. Así que introducimos un elemento de investigación, pero cuando iríamos a buscar la parte de disparidad, nos iríamos más al elemento. Sí. Este concepto, yo no sé, pero dice no existe, pero no tiraron el concepto de la paradoja epidemiológica de Wittmann. Sí, no era... Eso en 1986, bueno, lo que yo he visto en este tema de disparidades, esta persona de UTMB en Galveston sacó esto de que los hispanos, a pesar de que tienen menos ingresos y menos educación, la mortalidad a largo plazo es menor que los blancos no hispanos. ¿Por qué? Entonces eso le llaman la paradoja epidemiológica. Entonces, por eso a mí me ha... ¿Por qué es eso? Entonces ahora me acordé cuando te pones eso, sí. La sobrevida es mayor. Más respecto a 53.1 los hombres, 83.8 las mujeres, versus exactamente, esto nos lo presentó cuando vino Eliseo Pérez Estable, exactamente, como unos elementos de que hay algo diferente. ¿Sí? Dentro de disparidad, pues no nos iríamos a ver esto, habría que buscar otros elementos que posiblemente subgrupos como tal, haya un grupo que esté tirando más, elementos de cambios como tal y... Eso es lo interesante de la disparidad en Puerto Rico y en puertorriqueños que vemos eso y muchas veces decimos no hay disparidad porque aquí no hay una diferencia entre blancos y negros como tal, pero entonces hay que contra quién nos estamos comparando. Si contra un grupo y contra ese grupo estamos siendo más vulnerables. Lo vimos en la parte de la mortalidad infantil, cómo se desglosa y cómo se ve y cómo se tiene que investigar, porque todo esto del marco conceptual es ver qué está pasando para explicar esta diferencia. ¿Sí? A nivel de HIV vemos esas diferencias, personas, principalmente la mayor grupo de personas que tiene infección de HIV se relacionan con los afroamericanos, conductas, los elementos, aunque los blancos son más grandes en los Estados Unidos, el porciento, digamos en esta información, el porciento es mucho menor. Los hispanos también están más a riesgo de tener HIV. Entonces todos esos elementos de disparidad pues se relacionan con uno y con otro. Un acceso limitado puede relacionarse con un elemento de mortalidad o morbilidad mucho mayor. Aquí para hacer un esquema más o menos comparando hispanos y negros contra blancos, vemos que en este estudio encontraron menos acceso a lo que es la parte de screener de mamografía y lo relacionaron con un elemento de prevención de cáncer en mujer, proyección de seno, ¿no? Mucho más bajo. El control de la enfermedad de diabetes, ya sea una detección temprana, unos elementos de control con dieta y un oportuno tratamiento de los medicamentos, esta baja en los hispanos, más baja que en los blancos, se relacionó con mayor amputación, accesos a cuidados preventivos o de educación del cigarrillo, elementos de quitar el cigarrillo, se ve con menos cuidado a nivel, pues un elemento de cardíaco más complicado, a nivel de prevención prenatal en el primer trimestre. Los hispanos y blancos tienen menos
prevención prenatal y se relaciona con la parte de mortalidad infantil, la parte de baja vacunación, más tiempo en sala de espera y bajo cuidado mental, se relaciona con una mayor hospitalización y muchas veces mortalidad de enfermedades prevenibles o hospitalización que son prevenibles, ¿sí? Ahí es un elemento, se mezclan un montón de factores y se ven. A nivel de, este es un dato que son datos que están viendo, a nivel de lo que sería un screener, son uniendo varios elementos de screener para buscar problemas de colorectal, cáncer colorectal, vemos cómo varía en el tiempo y cómo varía dentro de las mismas etnias que estamos viendo. Y vemos para el 2013, vemos que los hispanos están por debajo del total y están por debajo de casi todo. Vamos a ver, tenemos que explorar. El hispano tiene menos acceso a los screeners, no les gusta ir al screener, no lo buscan, el proveedor no hace el screener correctamente. Hay que investigarlo para diseñar alguna intervención de tratar de corregir esto. Vemos que algo pasó a través del tiempo, porque ha aumentado, pero sigue un grupo que está aumentando menos, que es el grupo de hispanos. Vuelvo a le digo, todos estos conceptos tenemos que ponerlos en perspectiva, revisarlos para crear el marco conceptual. ¿Ok? Ya no nos tenemos que limitar nosotros a definir una disparidad. ¿Qué pasa? Que hay que entrar a eliminarla, ¿sí? Las metas del Healthy People del 2020 es eliminar disparidades y que la salud sea igual para todo el mundo. NIH habla de eliminar, no habla de reducir. Yo voy con el elemento de reducir, pero la meta es eliminar. Pero eliminar disparidades es muy complicado. Si es complicado ver lo que lo causa, es mucho más complicado, porque si tiene una complicación dentro de su génesis, tiene que tener una complicación dentro de su solución. Entonces, pero eso es lo que queremos. Entonces ya pasamos a la segunda parte de la metodología de investigación, es tratar de hacer intervenciones dentro de la población que ya tenemos vulnerable para que haya una disminución de la disparidad, ¿sí? Tenemos que unir la parte integral, la parte de ciencia, que es todos los elementos de correlación del diseño de intervenciones, de prácticas de prevención, posiblemente de nuevos tratamientos específicos, de políticas, ponerlas en práctica, evaluarlas y tratar de que esto llegue a la población vulnerable y que a último paso baje la disparidad, ¿sí? Nos basamos en lo que son las intervenciones de evidence-based, basadas en evidencia, que son intervenciones que ya se han hecho, se han creado, han demostrado y se han justificado que realmente tienen efecto. Casi siempre estas se hacen en un tipo de población y tenemos que rehacerlas, adaptarlas culturalmente o adaptarlas al grupo vulnerable de tal manera que podamos pasarla o hacerle el translation, que realmente no es un translation de crear un medicamento hasta llevar a la población, es de coger una intervención, la podemos crear desde base o cogerla, ya está evaluada y tratar de convertirla para llevar lo más rápido posible a la población a riesgo. ¿Ok? Todos esos elementos pues, de adaptación, de evaluación de las intervenciones son importantes en esta fase. Vamos al otro lado de la tabla, ya no nos vamos a limitar a la descripción, vamos a tener elementos descriptivos, los análisis, pero vamos a empezar a hacer estudios de intervención. Crear intervención o tomar intervención, adaptarlas, dirigirlas en base a nuestro elemento conceptual para cubrir lo que vemos que está causando la disparidad y produciendo el gap. Ok, vamos bien. ¿Cómo trabajaríamos para solucionar una disparidad? Pues tratamos de dar que la calidad, aumentar la calidad, ya sea de servicio, de prevención, en el grupo vulnerable. Usar los elementos de transformación, que es buscar, como ya les dije, posiblemente intervenciones que ya están evaluadas, transformarlas, validarlas, aculturizarlas para llevarlas a la población vulnerable. Revisar lo que se está haciendo en la población general para ver qué es beneficioso y qué puede ser pasado al grupo como tal y arreglar utilizando diferentes técnicas para que sean más accesibles los elementos de prevención. Importante,
es la introducción o la incorporación de las personas. Se habla de la comunidad, pero podemos decir que son las personas de la población vulnerable. Se deben empezar a tener, porque necesitamos tener más visión de ellos, outreach, comunicación, tanto de la persona que está a riesgo como de su proveedor. Empezamos a tener que buscar información de qué es lo que está faltando o qué es lo que está sobrando en un elemento que nos está dando la parte de disparidad. Por lo tanto, la parte de comunidad, de sus líderes, de su organización va a ser importante en el tipo de intervención que estamos haciendo. Las herramientas que nosotros usamos pues a nivel de prevención es coger la prevención, revisarla, verla, darle feedback y tener un feedback, como le digo, a nivel de los proveedores, qué está haciendo el proveedor, qué es lo que hay, qué no es lo que hay, qué está pasando, existe una barrera, no existe una barrera. La parte de educación al proveedor y a la población vulnerable son muy importantes. Darle un elemento de empower a la población es bien importante, aculturizar los elementos de proveedor, organización y todo lo que está bregando para que la salud esté estable es importante. La comunidad y la relación de comunidad son muy importantes. Cuando bregamos con los diseños de intervención para tratar de eliminar una disparidad, pues usamos un elemento que se llama las 3 T's, que los han tomado, y es elemento de transformación, la traslación, el translational, y los elementos de una intervención transdisciplinaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son elementos complejos y que los vamos a ver acá. La transformación es ver, cuando tenemos una disparidad y no encontramos esto, es ver la condición o la disparidad desde un punto, desde un paradigma diferente y hacerle un approach, hacerle un acercamiento totalmente diferente. No únicamente hacer estudios de detección y correlacionar y tratar en su momento únicamente la condición y no la disparidad, sino ir a buscar la causa de la disparidad y tratar de intervenirla. Eso lleva elementos de las partes culturales, partes de visión, de escribir y crear un tipo de estructura, una idea, y después llevarla más adelante con su experimentación y llevarla a ponerla como una idea institucionalizada, bueno, de institución. Aquí es un ejemplo. Sí, nosotros si tenemos una obesidad no nos vamos a dedicar únicamente a tratar los obesos, baja el peso. Tenemos que ver en cuanto a causa. La estamos buscando causal. ¿Qué es lo que está causa esta disparidad dentro de la población? Es una población que no es educada, que no está educada a nivel de lo que es el comer sano. Es una población que no tiene acceso a comida sana, que puede ser más caro. Es una población que vive en áreas donde no hay acceso a supermercados donde puedan tener una comida más sana, sino por el contrario, están más ubicados en accesos de comida rápida, fast food, donde hay comunidades que no tienen acceso a cumplir elementos de deporte, ¿sí? Están limitados a estar en la casa, muchas veces están en la cancha, pero no juegan, no hay elementos de ejercicio, en la cancha es un elemento social donde la gente se reúne a comer y a tomar. Entonces, todos esos elementos hay que evaluarlos dentro de las poblaciones para tratarlo. Entonces, el enfoque del paradigma, que es la forma en que se va a tratar, es no solo diagnosticar, ver relación y tratar, sino ver qué es el trasfondo de lo que está causando. ¿Okay? El elemento de causa y de intervención. Aquí vemos, esto es una relación que vemos bien interesante del sobrepeso. Vemos como el sobrepeso, vamos a vernos con sobrepeso allí. Vemos en todas las personas, son de personas de 20 a 74 años, y después lo dividimos la tasa ajustada y lo dividimos por las etnias, por los blancos, los negros y los en este caso lo que están viendo son mexicanos, hispanos mexicanos, ¿no? Y vemos que cuando todo es común, la diferencia se ve que el blanco tiene una tasa de sobrepeso muchísimo menor que el blanco, el negro y el hispano, pero a medida que desglosamos por el grado económico, vemos que entre más pobre, pues en general todos tienen mayor obesidad, pero a medida que va aumentando la capacidad adquisitiva de pobreza, menos pobreza, vemos que dentro del grupo blanco van disminuyendo, mientras que del grupo negro
y el mexicano-americano se mantiene. ¿Sí? Hay una tendencia de disparidad que está asociándose a los elementos de ingreso. Okay. Teniendo esto, yo quiero mostrarles un tipo, no va directamente con esta información, pero es un tipo de intervención que está en YouTube, que nos muestra más o menos cómo podemos hacer alguna intervención, y después les voy a preguntar en relación a esa intervención, qué podríamos tener en mente para realmente pasarla a una población vulnerable o pasarla a una población puertorriqueña, si quieren hacer, o qué ideas podrían ser. ¿Cómo hago el YouTube? ¿Le doy acá o...? Estamos bien de tiempo. Ok. Ese mismo. Ábrelo. Y play. Vamos a ver si suena bien. Many individuals think they understand the cause and relationship of obesity, but do they really understand, or are they just assumptions? Society views childhood obesity as an individual problem. We blame the person's sedentary lifestyle, the parents, their food choices. But obesity is more complicated than individual choices. This issue stems from deeper societal structure roots: the availability of healthy food, income, education, and exercise. Media has influenced and distorted our perceptions of obesity. Because only extremes are used, we do not see people as being overweight until they reach this obese image. Since children are vulnerable and easily influenced, corporations are taking advantage. Parents are influenced by the cost and convenience of these unhealthy products as well as their child's desires. This is not an individual problem. Corporations and media are creating a desirable lifestyle, thus changing the structure of society. We are becoming consumed with technology and feel it is a necessity, creating a more sedentary behavior. This structure influences how people are making decisions about their lifestyle, which affects their health. This is not a sustainable budget as the obesity epidemic grows. Therefore, we need sustainable change using upstream approaches. It is important to focus on children when trying to combat obesity, as it is vital for them to develop a healthy foundation. There are many stakeholders that need to be involved when trying to decrease childhood obesity. It is important to work in an upstream approach with the community to ensure optimal health. Parents teach and show children what acceptable behavior is. What you feed your child is the foundation of their food. Parents need to work to instill healthy habits in their children, including meals, exercise, limited screen time, and prepare them for a healthy future. Parents are in charge, and children fare better in a lifestyle that with rules and love. Therefore, give your child an advantage. You wouldn't give your child a cigarette, so why continually give them unhealthy food? And what about schools? If childhood obesity is a growing concern, then we need to be making changes where our children are spending much of their time. We may not be able to implement changes at home, so we should do what we can within the means of the school system, starting with proper education about healthy eating and exercise, in addition to a mandatory physical activity component for all schools. Focus on implementing public health policy is paramount when combating the obesity epidemic. It is important to explore inequalities and barriers in society, showing need for health policies in order to increase health. This upstream thinking has shown to be most effective when reducing obesity rates. Implementing and revising policies result in comprehensiveness across all levels, creating a structure and facilitating health. Focus on public health policies will assist in providing equity to all. The 5210 is a comprehensive program that involves healthy food choices as well as healthy lifestyle choices. This program promotes simple ways of developing healthy habits for families. The 5 stands for 5 or more servings of fruits or vegetables a day. The 2 encourages no more than 2 hours of screen time. The 1 is for at least 1 hour of physical activity a day, and the 0 is for no sugary drinks.
This program is to help families and children work together to become healthy and maintain good habits for years to come. Society as a whole has an important role to play with changing obesity. Society must change their perceptions about obesity and ways to prevent it. We need to create and implement policy. However, obesity requires full involvement across all areas, including parents, school, policy, and individual factors. We need to allow everyone to have equitable access to resources. Ya, esto es control, ¿cuál termina acá? Ciérrame acá. Ciérralo, hágalo. Y vamos acá. Perfecto. Bueno, solo usamos uno. Esto se pone para acá, para allá. Ahí está viendo la... Ok, perfecto. Otro elemento es, antes de que nos vayamos, ¿qué les pareció esa intervención, ese YouTube? ¿Cómo podríamos nosotros sacar provecho basado en la lámina anterior que les di de información de diferencias en etnia con este tipo de intervención? Es una intervención importante, se hizo, está bien llevada, no está diseñada exclusivamente a un grupo vulnerable, tiene muchos elementos, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos nosotros en un momento de solución de problemas de obesidad? Si lo viéramos en Puerto Rico como tal, tenemos problemas de obesidad. Queremos hacer una intervención, existe esta intervención. ¿Qué haríamos nosotros basado en lo que está ahorita en la pantalla, basado en lo que les dije y basado en el YouTube que se les presentó? ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos ya la condición, hicimos el marco conceptual, conocemos cuáles son los factores que hacen vulnerable X o Y, digamos, la población pobre puertorriqueña, que tenemos bajo acceso, están viviendo en unas áreas que están con poco elemento de verde y de parte de ejercicio, no tienen acceso a ningún supermercado donde se dé o se facilite el consumo de comida sana, sí, que está en todos lados, que salen lo que tienen es McDonald's y todo esto. Además, estamos en la nueva población que está pegada al internet. Nosotros chiquitos salíamos a jugar afuera, teníamos bicicleta. Los hijos de nuestra generación y los nietos, ellos no salen, ahora hay que empujarlos para que salgan. A nosotros nos jalaban para entrar a casa, ahora hay que sacarlos y no salen. Entonces, ¿qué podríamos estar nosotros diciendo? Sabemos la situación. ¿Qué haríamos nosotros si teníamos este tipo de herramienta que vemos que es efectiva porque se ha evaluado y nos dio un efecto de aumento en lo que es la educación y tratar de disminuir los elementos de obesidad en la población? ¿Qué haríamos nosotros basados en lo que está ahorita en el screening? Estamos haciendo intervención, ¿no? Pues tenemos la población a riesgo, vamos a hacer lo que es el translation. ¿Sí? Translation es trasladar, pasar lo más rápido posible algo que estamos descubriendo o haciendo, que ya pues sea algo biológico, alguna intervención, alguna política, algo ambiental, lo más rápido posible hasta la población. Y en este caso sería la población vulnerable. Teniendo esto, pues el translation de nosotros en este momento no es crear la intervención, escoger la intervención, evaluarla, hacerla de una manera, utilizando la comunidad, utilizando el grupo de riesgo, actualizándola, haciéndole unos cambios para que el mensaje llegue a la comunidad. Y sería uno de los elementos de intervención, de los elementos transdisciplinarios que podríamos usar para la solución de esta disparidad. ¿Okay? La hacemos como un tailor, a la medida, al sastre, en relación con nuestra población. ¿Okay? Vamos con la segunda T, que era translation. Aquí estamos todos los elementos de traslación. Como digo, esto principalmente se ve a nivel de lo que sería clínico, la parte de un marcador, un tratamiento, pero puede seguirse los mismos elementos para una intervención, una educación. Es la creación, la evaluación, ver qué funciona, hacer si es eficiente,
comparar los grupos que tienen o no tienen la intervención para ver si tiene un efecto. Y después llevarlo a comunidad, llevarlo a la población general y hacer el feedback para hacer correcciones. Y eso se puede trasladar a otro grupo u otro grupo de riesgo, ¿no? O vulnerable. Esto no lo vamos a ver. Como vemos, el problema, la salud y el problema de disparidad en salud son muy complicados. Tenemos que hacer una solución de una intervención integrada. Tenemos que usar más de una disciplina para tratar de resolver la disparidad. No meramente el médico, el proveedor, tenemos que tener la parte de epidemiólogo, la parte de los trabajadores de la salud, la parte del médico, la parte social, la parte ambiental, la parte de la comunidad, todos tienen que colaborar y la investigación no va a ser multidisciplinaria en el cual cada una de las disciplinas actúan por sí solas, sino más o menos, como vimos la parte de las 3-3, todas esas disciplinas tienen que interactuar con un movimiento común, con una mentalidad común para resolver o tratar de resolver la disparidad. Se recomienda y se hace mucho hincapié en la comunidad. La comunidad o la población a riesgo van a ser importantes porque son los que nos van a ayudar a ver qué es lo que está pasando, a solucionar y a llevar la solución a la misma comunidad. ¿Ok? Ya para cerrar, vamos a tratar un estudio, a ponerlo por encima, de la doctora Canino, que no sé si ustedes han tenido contacto con estos estudios de la doctora Canino en cuanto a asma. Sí, ella detecta que en Puerto Rico la prevalencia de asma y la morbimortalidad de asma en puertorriqueños es mucho más alta que en Estados Unidos. Ella ya lo esto, ella evalúa, hace el efecto, crea su elemento, el framework, con la parte de conceptos que son las variables, crea más o menos los elementos direccionales. Esto está en una publicación de ella, así que no tienen que ser tan exacto. Entonces ella encuentra que la baja adherencia a tratamiento o un manejo inadecuado del asma se relaciona a mala calidad de vida y hasta muerte en el paciente en poblaciones vulnerables. ¿Sí? Ella trabaja, ella está en Johns Hopkins, inicialmente va trabajando, mira esto y está creando intervenciones. Hay una intervención en la que ella está parte de creación, esa intervención se hace en Estados Unidos para manejar también problemas de disparidad dentro de los Estados Unidos, pero nunca se hizo en puertorriqueñas. Y ahí entonces ella decide aculturizar esta intervención que fue creado con un elemento de un evidence-based de preparación en base a esto, que se dio esto, y el evidence-based basó en cuanto a la información que tenemos. Esto son lo que incluye la intervención, que se vio falta de educación, elementos de manejo de estrés, ver las partes de gatillos que desencadenan el asma, los planes de manejo, tener toda esta educación que se le dio al paciente, que se le puede dar al paciente para solucionar la disparidad, lo crea como una intervención y ya está creada en otras poblaciones, y ella lo que hace es que lo aculturiza principalmente en relación con la población puertorriqueña, utiliza participantes puertorriqueños, madres, educadores de salud, partes de comunidad para mostrar, evaluar, hacer cambios y ponerlo a la par con el grupo vulnerable que en este momento serían los puertorriqueños. Hace los cambios, los adapta, entra la parte de aculturación del elemento puertorriqueño, ¿sí? Elemento de remedios caseros. En este momento nosotros en Puerto Rico estamos con unos alérgenos que normalmente no están en Estados Unidos, que son la parte del polvo del Sahara y el Caribe, y estos se incluyen dentro del proceso de intervención y de educación que se da en esta intervención. Pues ya tenemos, existía la intervención, la evaluó, tenía su marco, está la diferencia, diseñó el marco teórico de la diferencia, vio la intervención, se creó la intervención, se aculturizó y se hizo específica a la población. Ella lo evalúa si realmente es efectivo. Cuando uno hace una evaluación efectiva, hace un estudio de intervención, que si recuerdan en la parte
de frente a la parte izquierda de la tablita, en la cual se ve si realmente hay una diferencia en las complicaciones de asma, en el outcome del asma, en tener menos visitas al médico en esta población. Ella ve esto y ve que realmente sí tiene un elemento importante. Esta intervención está haciendo efecto. Posteriormente ella pasa a otros niveles hasta llegar a alimentos en que ella llega a producir unas ayudas para crear unas políticas al manejo, que son políticas públicas para el manejo de pacientes asméticos en Puerto Rico. Entonces, lo que va en todo el concepto de lo que estoy presentando es cómo tratar de coger una diferencia, verla que es una disparidad, explicarla, ver qué son las causas, para tratar de coger elementos de intervención, ya sea de tratamiento primario, secundario y terciario, para dirigirlo a la población vulnerable y tratar de romper la barrera que está frenando esto y hacer la población muy igual, que haya equidad en cuanto al elemento de salud de la población con otras poblaciones, que con otras poblaciones que casi siempre vamos, que son las poblaciones de mejor outcome como tal. Esto es a grande modo lo que les puedo traer de metodología. Dentro de las metodologías pues tiene unos elementos, unas variables que son charlas constantes, ya el evidence-based, los clinical trials, las de intervenciones, los elementos con la disparidad pues son muy largas. Esto realmente es el vuelo de pájaro que les puedo decir lo que quisiera recordarles a ustedes. Pues yo les agradezco, pero no sé si hayan preguntas, comentarios. Dentro de la gente que está por línea, ¿hay algún? Pero en sí tenemos que tener en cuenta que Puerto Rico, por su misma situación y por su misma variación económica y política dentro de Estados Unidos, es un grupo que puede ser muy susceptible a tener disparidades de salud. Y se debe enfocar en cuanto a la nación americana que hacemos parte, no en cuanto, podemos hacerlo localmente, que sí se puede hacer, pero es más difícil, porque aquí las diferencias se pueden hacer y pueden tener también un elemento de intervención importante. Ahí había. Sí. Cuando hiciste lo del Geoscripes Week Problem Obesity, yo entendí no entendí muy bien la pregunta en términos de si quería que pensáramos sobre cómo se podía adaptar eso aquí a Puerto Rico. A una intervención. Sí, realmente es una intervención. Es una intervención educativa, mostrando sus elementos y todo, pero que está dada a la obesidad. Pero si queremos nosotros coger esta intervención que no está hecha directamente para puertorriqueños, si tú lo viste, eso es más para canadienses, ¿qué haríamos? Hemos dicho, ya entramos a lo que hizo la doctora Canino. Ella llegó, vio esta intervención, la adaptó a la cultura. Lo que yo quería es que más o menos, basando en esto, encontramos una población alta, vulnerable, dentro de puertorriqueños, tenemos esta intervención, como pueden ser otro tipo de intervenciones, o podemos crear intervenciones nosotros de otro tipo, tenemos que validarlas, haciendo los mismos principios de evidence-based que sean válidas antes de llevarlas a la población vulnerable, pero que estén adaptadas, que estén hechas a la medida de la población como tal. El tailor, el change, es importante porque es cuadrar lo que es eficiente dentro de la población que no está dispar, sino por el contrario, está bien, pasarlo a la población que está vulnerable, que está con una disparidad, y hacerlo de tal manera que se rompa esa barrera de prevención primaria, secundaria y terciaria en la población a riesgo.